Hola, bienvenidos a la Masterclass Transformando Conflictos del Desacuerdo a la Solución. En este seminario, mediante 2 módulos, aprenderás de identificar qué es un conflicto hasta la resolución de problemas mediante diversas habilidades y estrategias. En esta primera sesión nos centraremos en explorar lo que es el conflicto con definiciones, procesos, mitos y cómo es que las personas actúan frente a algún problema en su vida diaria. Así que comencemos. ¿Qué es un conflicto? El conflicto es una situación en la que dos o más partes tienen desacuerdos o enfrentamientos debido a percepción de intereses, valores, necesidades, creencias u objetivos incompatibles. Puede darse en distintos ámbitos, como relaciones personales, organizaciones, entre otros. Sin embargo, si el conflicto se maneja de manera adecuada, puede convertirse en una oportunidad para el crecimiento, el cambio y la mejora en relaciones o procesos. A menudo no se pueden resolver los conflictos porque no se entiende su complejidad. Un análisis de conflictos te ayuda a identificar causas y otros factores no evidentes, facilitando soluciones duraderas. Por ello, se les presenta el análisis de las 3P. ¿Qué quiere decir con eso? Pues vendrían a ser personas, procesos y el problema. Dentro del factor personas se examinan percepciones y emociones. Por otro lado, en los procesos se analiza la historia del conflicto, es decir, su duración y la intensidad. Por último, en el problema se identifican las causas, usualmente relacionadas con las necesidades de las personas involucradas. Ahora vamos a repasar algunos mitos acerca del conflicto.
Uno de los mitos más famosos que se relacionan al conflicto es que son negativos, ya que suele asumirse como una situación no deseada, dañina y con consecuencias negativas, debido a que anteriormente el término paz se definía como la ausencia de conflictos, como por ejemplo cuando no existía marginación, hambruna, etc. Sin embargo, no es del todo cierto, ya que un conflicto solo se debería considerar como algo negativo cuando existe imposición por una parte, es decir, cuando la persona tiene la creencia de que solo importa lo que digo yo. Además, es negativo cuando existen intenciones de dañar al otro o cuando se quiere usar la violencia como solución. Finalmente, también es negativo cuando no hay apertura, es decir, ninguna parte quiere ceder. El siguiente mito es que un conflicto debe evitarse, lo cual se relaciona al considerar un problema como algo negativo. Las personas la mayoría de veces quieren evadir, negar o eliminar los conflictos, pero solo se logra complicar la situación al generar más tensión, lo cual podría tener como consecuencia el llegar a la violencia. Asimismo, ignorar el problema puede acumular más problemas en un futuro. Lo ideal sería ver al conflicto como una oportunidad de dar soluciones y para dar un cambio positivo. El último mito es que un conflicto siempre contiene violencia, es decir, que las personas provocan daños a nivel físico, psicológico y emocional mediante sus acciones, palabras y actitudes. Utilizar la violencia dentro de un conflicto no es definitivo, sino es una decisión de la parte que decide aplicarlo cuando no está de acuerdo con el otro, lo cual se evidencia en los siguientes casos. Por ejemplo, cuando las opiniones contrarias se guardan hasta ser muy intensas sin antes haberlas abordado. Cuando prevalece la injusticia, inestabilidad y el temor en las personas. Y también cuando los canales de comunicación no son adecuados para dialogar una solución. Durante la presentación de un conflicto se identifican 5 etapas. La primera etapa es surgimiento de la tensión, la cual consiste en la aparición de ciertas condiciones que hacen posible que empiece un conflicto. Algunos ejemplos serían la incompatibilidad o la oposición de objetivos. Sin embargo, llega a materializarse cuando una de las partes se siente gravemente afectada. La segunda etapa es escalada, la cual surge cuando se dan percepciones erróneas de las intenciones de la parte opuesta, por lo cual ambas partes llegan a considerarse como adversarios. Por ello, comienzan a expresar un comportamiento en oposición directa, ya no solo de la posición u opinión, sino hasta de la identidad de la otra parte, manteniendo el conflicto con más intensidad. La tercera etapa es crisis y confrontación. Esta se determina como aquel punto donde ninguna parte quiere ceder, lo cual sucede tras el intento fallido de dominar a la otra parte o también cuando los recursos para dominar el conflicto general se han acabado. La cuarta etapa es negociación. Tras haber pasado la crisis, durante esta etapa ambas partes reconocen que simplemente se alarga el problema. Por ello, deciden ya no ser tan severos y su disposición para escuchar a la otra parte crece. De este modo, se apertura la oportunidad de llegar a un acuerdo. La última etapa es resolución. Dentro de esta etapa, se llega a resolver el conflicto de la manera más pacífica posible, produciendo resultados funcionales o disfuncionales, dependiendo de la forma en que se solucionó el problema. ¿Por qué existen los conflictos? Los conflictos son una realidad inevitable en nuestra vida diaria. Esto se debe a la diversidad de personas, cada una con intereses y necesidades únicas, que conviven en un espacio compartido. En diferentes ámbitos de la vida social y a lo largo de las etapas del desarrollo personal, es natural que surjan situaciones donde los intereses y necesidades de unos y otros se enfrenten, generando conflictos de diversas índoles. Por ello, es importante entender que los conflictos no son un signo de fracaso, sino una consecuencia inherente a la naturaleza humana. Tanto las personas como sus relaciones son dinámicas y están en constante cambio. Por eso, lo verdaderamente crucial no es evitar los conflictos, algo que sería imposible, sino cómo los concebimos y gestionamos. La mayoría de las veces, los conflictos ocurren porque sentimos que nuestras ideas, valores
metas o relaciones están amenazados, y eso nos lleva a actuar. Es por ello que la clave está en reconocer que detrás de cada conflicto existe una oportunidad para el entendimiento y el crecimiento, tanto personal como colectivo. Cuando cambiamos nuestra perspectiva sobre los conflictos, podemos abordarlos de manera constructiva, logrando no solo resolver diferencias, sino también fortalecer nuestras relaciones. Enfrentar un conflicto puede despertar distintas actitudes, cada una de ellas influenciada por nuestra forma de ver el problema y nuestras prioridades. Ahora, ¿cómo solemos reaccionar frente al conflicto? Hay diversas actitudes que nos llevan a gestionar el conflicto de manera negativa. En estas podemos evidenciar 3. La actitud de competencia, en la cual se impone el criterio de la persona sin considerar realmente las necesidades de la otra parte. Se le dificulta ceder, ya que lo más importante es ganar o hacer prevalecer su punto de vista. Luego tenemos la actitud de evasión. En esta, en lugar de enfrentar el conflicto, se suele postergar el momento o simplemente mirar hacia otro lado para evitar incomodidad o miedo. Por último, la actitud sumisa, en donde prioriza la relación con la otra persona, dejando sus intereses en un segundo plano, por lo cual termina cediendo más de lo que debería, olvidándose de lo que realmente quiere o necesita, por temor a dañar la relación. Por otro lado, tenemos 2 tipos de actitudes que nos ayudan a gestionar el conflicto de manera adecuada. En primer lugar está la actitud cooperativa, donde se intenta ver el conflicto desde una perspectiva más constructiva, es decir, considera el conflicto como una oportunidad para generar soluciones que beneficien a ambas partes. Finalmente, está la actitud de negociación. En este caso, se mantiene una postura firme en la defensa de los intereses, pero al mismo tiempo con disposición para escuchar y comprender a los demás. Su objetivo es encontrar el punto de concordancia para que todos estén satisfechos. Ahora que ya sabemos cuáles son las actitudes, la clave está en identificar cuándo es más útil aplicar una sobre otra, para lograr resultados positivos sin sacrificar nuestros intereses personales ni nuestras relaciones. Por ello, vamos con los siguientes ejemplos. En esta situación, María y Emilia están discutiendo sobre la planificación de un proyecto de trabajo. María quiere seguir una estrategia más tradicional y segura, mientras que Emilia prefiere un enfoque innovador y arriesgado. Así que vamos a verlo. Hola Emi, vengo a hablarte sobre la propuesta que me enviaste al correo. Bueno, quería comentarte que en sí ya hemos trabajado con la manera tradicional por años y nos ha funcionado súper bien. Y la verdad es que yo pienso de que implementar una nueva estrategia es demasiado arriesgado encima en un proyecto tan importante como este. Así que lo siento mucho, pero vamos a tener que hacerlo todo a mi manera, porque yo sé lo que es mejor para el equipo y la verdad es que no pienso perder más tiempo discutiendo esto. ¿Puedes identificar la actitud que está presentando María? Bueno, en este punto, María tiene una actitud de competencia. ¿Por qué? Porque está enfocada en imponer su criterio sin considerar el punto de vista de Emilia, ya que su objetivo es ganar la discusión, no resolver el conflicto de manera conjunta. Entiendo, María. ¿Te parece si hablamos de esto otro día? Porque la verdad es que aún tenemos tiempo para decidir. Ya podemos ir viendo cómo va avanzando el proyecto y luego decidimos ya netamente el camino que podemos seguir. Creo que ahorita podríamos avanzar con lo de siempre. ¿Puedes identificar la actitud que está presentando Emilia? Bueno, en este momento Emilia tiene una actitud de evasión porque está evitando enfrentarse al conflicto directamente. Ella retrasa la conversación y no toma una decisión para resolver el problema en el momento. Es por ello que está eludiendo la confrontación. Está bien, María. Si tú crees que lo mejor es seguir como siempre de la manera tradicional,
pues está bien. Yo no quiero tener mayor problemas con esto, así que me puedo adaptar a lo que tú decidas, no te preocupes. ¿Puedes identificar la actitud que está presentando Emilia? Bueno, en este caso, Emilia tiene una actitud sumisa debido a que prioriza la relación que tiene con María y cede sin defender su punto de vista. Aunque no está de acuerdo, prefiere evitar el conflicto y aceptar lo que María propone. Entiendo que quieras probar algo nuevo, Emilia, pero creo que podemos encontrar un equilibrio. ¿Qué te parece si mantenemos algunas partes de la estrategia tradicional, pero añadimos algunos nuevos elementos innovadores en áreas menos críticas para el proyecto? Así podemos innovar y crear nuevas oportunidades, pero minimizamos los riesgos. ¿Puedes identificar la actitud que está presentando María? Ok, en este caso, María está presentando una actitud cooperativa porque busca un enfoque que contente a ambos, sin comprometer la relación ni sus intereses. Ella está abierta a trabajar en equipo para poder encontrar una solución que funcione para las dos. Claro, estoy dispuesta a ceder en algunas cosas, pero realmente considero que necesitamos manejar nuevas propuestas que sean más arriesgadas. ¿Te parece si una parte del proyecto lo mantenemos para poder innovar y el resto ya lo manejamos de la manera tradicional que te gusta? Perfecto, Emi. Entonces, así quedamos. ¿Puedes identificar qué actitud estás teniendo, Emilia? Bueno, en esta situación Emilia manifiesta una actitud de negociación, ya que defiende sus ideas, pero al mismo tiempo está dispuesta a negociar en encontrar un punto medio. No renuncia a sus intereses, pero tampoco ignora los de María. Teniendo en cuenta los puntos que hemos repasado a lo largo de este primer módulo, vamos a chequear algunas conclusiones. En primer lugar, el conflicto es natural y común en cualquier contexto donde existen diferencias en valores, intereses o necesidades. No siempre es negativo y su gestión adecuada puede generar oportunidades de crecimiento y mejora. En segundo lugar, el análisis del conflicto es esencial para su resolución. El enfoque en las 3P, es decir, personas, procesos y problema, permite comprender las causas subyacentes y abordar el conflicto de manera más efectiva. En tercer lugar, los mitos del conflicto revelan percepciones erróneas. No siempre es dañino y evitarlo puede agravar el problema. Además, el conflicto es inevitable en la vida social y este puede ser gestionado sin recurrir a la violencia. En cuarto lugar, el ciclo del conflicto refleja su evolución, desde el surgimiento de tensiones hasta la resolución, y subraya la importancia de la negociación en un proceso de solución exitoso. En quinto lugar, las actitudes frente al conflicto varían desde la competencia hasta la cooperación. Reconocer estas actitudes es clave para promover una solución que beneficie a ambas partes, dando énfasis a las actitudes cooperativas y de negociación. Por último, el lenguaje y la comunicación en los conflictos son esenciales para evitar escaladas y facilitar acuerdos pacíficos. Recuerden que una mala comunicación afecta las relaciones, pudiendo generar peleas entre amigos, parejas o dentro de las organizaciones, repercutiendo negativamente en los procesos laborales. Es más, a lo largo de la historia se ha llegado a producir guerras por no saber comunicarse adecuadamente. De esta forma, está en ti poder aprender cómo resolver los conflictos. El estado natural del hombre es el conflicto, el cual es definido por Gandhi como un don, una gran ocasión,
potencialmente un beneficio para todos, lo que quiere decir que está en nosotros considerar los problemas que se presentan en nuestro día a día como la oportunidad perfecta para el cambio hacia la mejor versión de nosotros. Por ello, quédate atento porque en el segundo módulo aprenderás diferentes habilidades y estrategias sobre las actitudes para que las puedas poner en práctica en tu día a día. Eso sería todo por el día de hoy. Felicitaciones por llegar hasta el final de este módulo y te esperamos para una segunda oportunidad. Por ello, quédate atento porque en el segundo módulo aprenderás diferentes habilidades y estrategias